integrada la sala con la presencia del magistrado Fabio Iván Afanador y el suscrito Félix Alberto Rodríguez Riveros, quien actúa como ponente, y en ausencia del doctor Luis Ernesto Arciniegas, quien desafortunadamente se encuentra en este momento atendiendo una cita médica. Procedemos entonces a escuchar los alegatos de conclusión de las partes y, si lo estima pertinente, el concepto del Ministerio Público. Advierte el despacho que el tiempo máximo de intervención de cada una de las partes será de 20 minutos. Le solicitamos ser muy precisos y referidos al tema que es objeto de litigio. En esos términos se le concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandante para que exponga sus alegatos de conclusión. Muchas gracias. Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado por usted, señor magistrado, me permito hacer los siguientes alegatos de conclusión. Con el acervo probatorio allegado al expediente, se puede acreditar que la demandante ingresó al servicio de la educación desde el día 22 de agosto de 1976, que dicha vinculación se hizo como docente territorial. Igualmente, y teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que prestó sus servicios como docente antes del 31 de diciembre de 1980, que teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia. Esto es 20 años de servicio y 50 años de edad. Igualmente ha sido reiterada y favorable la jurisprudencia del Consejo de Estado al establecer que los servicios docentes cumplidos en una institución educativa de orden departamental antes del 31 de diciembre de 1980 se deberán tener en cuenta para efectos de pensión gracia, toda vez, y como lo ha expuesto en reiteradas oportunidades el Honorable Consejo de Estado, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 91 del 89, la pensión gracia es un derecho para aquellos educadores territoriales o nacionalizados que hayan adquirido experiencia docente antes del 31 de diciembre de 1980. Agrega igualmente el Consejo de Estado que la pensión gracia dejó de ser un derecho para aquellos educadores territoriales o nacionalizados que por primera vez se hayan vinculado a la administración a partir del 1 de enero de 1981, pero aquellos educadores territoriales o nacionalizados que hubiesen tenido experiencia docente acta para acceder a la pensión gracia laborada con anterioridad a la precitada fecha, no se le puede desconocer y en consecuencia si al 31 de diciembre de 1960 no se encontraba vinculado como docente al servicio de la administración, pero tenía experiencia anterior, se le puede adicionar el prestado con anterioridad. Además de lo anterior, en ninguna parte se exigió como requisito adicional más que el probar el tiempo laborado antes del 31 de diciembre de 1990. Finalmente, debe darse aplicación al artículo 228 de la Constitución Política, en el cual establece la primacía del derecho o principio constitucional de la preeminencia del derecho sustancial sobre lo formal. De tal manera, señor honorable magistrado, que le solicito nuevamente se accedan a las pretensiones de la demanda y a las condenas invocadas. Muchas gracias.
Seguidamente se le otorga el uso de la palabra a la señora apoderada de la UGPP para que exponga sus alegatos. Gracias, honorable magistrado. Teniendo en cuenta que el problema jurídico a solucionar y la fijación del litigio tiene que ver con el reconocimiento del tiempo discontinuo de la demandante de entre el 22 de agosto del 76 y el 10 de octubre del 79, dirigido a si este tiempo se le debe tener en cuenta, permito remitirme a la ley 114 de 1913, la cual otorgó a los maestros de escuelas de primaria oficiales que cumplieran los requisitos establecidos en el numeral 4 una pensión nacional por servicios prestados a los departamentos y municipios. Igualmente, las leyes 91 del 89 en su artículo 15 numeral 2, 60 de 1993 artículo 6 y 115 de 1914 en su artículo 115, al hacer referencia al régimen legal docente, dejan claramente establecida la disposición sobre la pensión gracia y principalmente establece que abro comillas, los docentes vinculados hasta 31 de diciembre de 1980 por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1923 y demás normas que lo hubieran desarrollado y modificado, tuvieren o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Cierro comillas. Igualmente me refiero a la ley 91 de 1989, por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual dispuso que a partir de su entrada en vigencia, esto es el 29 de diciembre de 1989, el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vinculara con posterior al 1 de enero de 1990 sería regido por estas disposiciones. En materia de pensiones, igualmente consagró que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que lo hubieran desarrollado o modificado, tuvieran o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocería siempre y cuando cumplieran a cabalidad con la totalidad de los requisitos, y dicha pensión seguiría reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión conforme al decreto 091 del 73, la cual sería compatible con la pensión ordinaria de jubilación aún en el evento de estar a cargo total o parcial de la nación. En este orden de ideas debe concluirse que los docentes que antes de entrar a regir la ley 91 de 1989 hubieran completado con todos los requisitos para tener derecho a la pensión gracia, tendrían derecho a que se les reconozca esta pensión toda vez que gozan de un derecho adquirido, lo cual no ocurre con aquellos que a 29 de diciembre de 1989 aún no habían cumplido con estos requisitos para gozar de tal pensión. Tal es el caso de la demandante, quien no certificó el tipo de vinculación que tuvo dentro del periodo del 22 de agosto del 76 al 10 de octubre del 79 y posteriormente se encuentra que fue vinculada como docente territorial a partir del 13 de febrero de 1987. Por lo anterior, la demandante no se, pues teniendo en cuenta que la demandante no se encontraba vinculada como docente a 31 de diciembre de 1980, por lo que es claro que no es posible tener en cuenta estos tiempos de servicio para el reconocimiento de la pensión gracia. Por lo anterior, es claro concluir que por no haberse demostrado la vinculación como docente del orden departamental, distrital o municipal por el periodo de los 20 años, no puede accederse a las pretensiones de la actora, demostrando que la resolución demandada se ajusta
en su totalidad a derecho y por tanto no podría declararse su nulidad. De esta manera presento los alegatos de conclusión y ruego al honorable magistrado desestimar las pretensiones de la demandante. A continuación, si el señor representante del Ministerio Público desea rendir conceptos, se le concede el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrado. El Ministerio Público, haciendo uso del ejercicio del derecho otorgado en la Ley 1437, va a emitir concepto en el presente caso. El objeto del litigio, como fue determinado en la audiencia inicial, es determinar si está debidamente probado los tiempos de servicio anteriores al 31 de diciembre de 1980 y si esos tiempos se deben sumar a efectos de reconocerle la pensión gracia a la demandante. Previo a emitir la opinión de fondo, debo hacer muy brevemente una síntesis legal de la pensión gracia de nuestro país. En el año de 1903 se emitió la Ley 39, en el que se dispuso que la instrucción primaria, así se llamaba en esa época, sería costeada por los fondos públicos y estaría a cargo de los gobiernos departamentales, y que la instrucción secundaria estaría a cargo de la nación. A raíz de las dificultades que había para pagarle los salarios a los empleados, a los docentes departamentales, el gobierno trató de aligerar esa desventaja en los maestros primarios, de primaria de los departamentos, y se expide la Ley 114 de 1913, que consagró la pensión gracia, señalando que los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años tenían derecho a una pensión de jubilación. En el artículo 4 señaló los requisitos para ellas, los que brevemente y a la fecha podemos señalar que los vigentes es que haya cumplido 20 años de servicio en una entidad territorial, que haya cumplido 20 años de servicio, que haya observado buena conducta. Esta es una prestación que la paga la nación con cargo al Tesoro Público. No es necesario que el docente haya hecho aportes o cuotas del empleado para poder sumarlos a efectos de lograr ese privilegio. La pensión gracia, que inicialmente, como vimos, se da a los maestros de escuelas primarias, es ampliada posteriormente por la Ley 116 de 1928 a los empleados del orden administrativo y a los profesores de las escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública, referidos siempre a los niveles territorial. Finalmente viene la Ley 37 de 1933, que hizo esta pensión gracia extensiva a los maestros de secundaria, igualmente de orden departamental. Esto se mantiene hasta que comienza el proceso de nacionalización de la educación, que es a través de la Ley 43 de 1975, donde se ordenó que donde se señaló, se consagró que la educación sería un servicio público a cargo de la nación, y se ordenó la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que nace a la vida jurídica con la expedición de la Ley 91 de 1989. Allí se hizo una clasificación de los docentes nacionales y los docentes nacionalizados, clasificación que era necesaria a efectos de poder señalar quienes iban a tener algunos privilegios que tenían que conservarse por la expedición de leyes anteriores. Entonces, los docentes nacionales serían los que habían sido nombrados por el gobierno nacional, y el personal nacionalizado lo conformarían todos los docentes vinculados por nombramiento de una entidad territorial, nombrados antes de 1976, y el personal docente nombrados a partir de esa fecha, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional. Con el nacimiento del Fondo de Prestaciones del Magisterio, se señaló en su artículo primero que los docentes nacionalizados vinculados al 31 de diciembre de 1989
mantendrían vigente el régimen prestacional del que gozaban en cada entidad territorial, y los docentes nacionales se regularían por las normas que regían el personal vinculado a la rama ejecutiva del poder público. En el artículo 15 de la ley 89 de 1900, de la ley 91 de 1989, discúlpeme, se señaló claramente este mandato. Comillas, los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de la ley de 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, y las demás que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaran a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. A raíz de la expedición de esa norma, se suscita una discusión que debería considerarse por personal docente vinculado a 31 de diciembre de 1989. La administración consideró, y aún considera hoy en día, porque sigue produciendo actos administrativos en ese orden, que el vínculo laboral tenía que estar vigente a la fecha, que todos los tiempos anteriores no servían a efectos de sumar esos tiempos para el reconocimiento de la pensión gracia. Fue necesario que el Consejo de Estado dilucidara esa situación, y es así como en sentencia del 20 de septiembre del 2001, consejero ponente Alejandro Ordóñez Maldonado, es la sentencia hito en este tema, dirá el Ministerio Público, señaló lo siguiente: para la fecha de la expedición de la ley 91 de 1989, diciembre 29, el señor Héctor Baena Zapata era el demandante en ese proceso, ya había prestado sus servicios como docente nacionalizado durante algo más de 15 años y para 1980 por más de 6 años, circunstancia que en sentir de la sala le permite acceder a la pensión, pues la expresión docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, contemplada en la norma transcrita, no exige que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con anterioridad haya estado vinculado, toda vez que lo que cuenta para los efectos pensionales es el tiempo servido. Por lo tanto, la pérdida de continuidad no puede constituirse en una causal de pérdida del derecho pensional como lo estimó el tribunal. Esa línea jurisprudencial ha sido reiterada en múltiples pronunciamientos. Importante resaltar el del 31 de diciembre, el del 2 de marzo del 2006, con ponencia del doctor Jaime Moreno García, que sostiene la misma opinión, reiterado en pronunciamiento el 7 de septiembre del 2008, radicación 2001, 133701, consejera ponente Berta Lucía Ramírez de Páez, y otro más para confirmar en sentencia del 9 de agosto del 2009, radicación 2006, con ponencia de radicación 2006-343601, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado Ardila. Significa eso que está claro que todos los docentes territoriales que antes de del 31 de diciembre de 1980 hayan tenido en alguna época vinculación con una entidad territorial, esos tiempos se cuentan para efectos de que se les pueda otorgar la pensión gracia, pero esos tiempos deben ser debidamente probados con una certificación que debe tener unos requisitos especiales, requisitos que en forma precisa también los ha señalado el Consejo de Estado en la sentencia con ponencia del doctor Tarcisio Cáceres Toro del 19 de enero del año 2006. En esa constancia debe decirse con claridad, dice el Consejo de Estado, dada la trascendencia y la importancia del tema, y dado que es el patrimonio público el que va a cubrir esa pensión de llegar a otorgarse, esa certificación debe ser muy clara en cuanto al tiempo de servicios, la forma de vinculación, la clase de plantel, el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas. Por eso es necesario que a la hora de definir la prueba
esa prueba sea suficientemente clara y categórica, que no arroje ninguna duda de que efectivamente el docente que reclama su pensión sí prestó sus servicios en tiempos anteriores al 31 de diciembre de 1980, para efectos de que se le pueda otorgar. En el caso presente, se encuentra probado con la certificación, ese tiempo de servicios, en opinión del Ministerio Público, a contrario de lo que piensa la entidad demandada, sí está suficientemente probado esos tiempos. La certificación que obra en el proceso y que forma parte del expediente administrativo, en esa certificación que expide la Alcaldía Mayor de Tunja, Secretaría de Educación Municipal, con fecha 26 de marzo del 2009, aparecen claramente detallados las fechas a que se señalan en la demanda. Se señalan los decretos, el decreto número 709 del 30 de septiembre de 1976, y tiene un tiempo de servicios del 23 de agosto del 76 al 17 de septiembre del 76, 25 días. ¿Se podrá decir que es un decreto posterior? Sí, en aquella época realmente pues, se incurría en esa irregularidad de subsanar nombramientos con fechas posteriores, y aún así, y en los decretos respectivos se decía, aquí lo tenemos, dice que con fecha de presentación e iniciación de labores, nombres en los siguientes maestros. Ahí aparece el nombre de la demandante María Cristina Suárez Tovar, y dice que se nombra como directora de la RD Pedregal Alto, municipio de Sutamarchán, a quien se le concedió, en reemplazo de Pedro Vicente Rodríguez, se le concedió una licencia por motivos particulares por el término de 30 días a partir del 30 de agosto del año en curso. Coincide con la certificación. Igualmente aparece que fue nombrado por un decreto 953 el 13 de diciembre de 1976 y prestó sus servicios del 8 de octubre de 1976 al 30 de noviembre de 1976, es decir, por 5 meses. En el tiempo anterior lo hizo por 25 días, en este nuevo tiempo 5 meses. Este tiempo también aparece corroborado con una certificación de la Contraloría Departamental de Boyacá, en la que certifica esa vinculación laboral. También aparece en la certificación una vinculación laboral del 22 de mayo de 1978 al 13 de agosto del mismo año, por un término de 2 meses y 22 días. Y finalmente aparece una vinculación del 19 con un oficio del 19 de septiembre del 79 al 19, que inicia labores el 19 de septiembre del 79 y termina el 10 de octubre. Lo hace por un mes. Esa vinculación laboral aparece igualmente probado con los oficios respectivos, en el cual la Secretaría de Educación Pública de Boyacá, septiembre 10 del 79, le comunica a la señorita Cristina Tovar que fue nombrada maestra interina rural Moniquirá, municipio de Villa de Leyva, Monquirá, y la firma Emma Ruiz de Mendoza, subsecretaria de Educación de Boyacá. Y luego ya aparecen los tiempos a partir del 13 de febrero de 1987. Con esto el docente, la docente demandante sumó en esos tiempos anteriores 7 meses y 17 días, los que sumados con los tiempos a partir de 1987 superan los 20 años de servicio. Sin embargo, la demanda pretende que la pensión de jubilación se le reconozca a partir del cumplimiento de los 50 años de edad. El Ministerio Público no está de acuerdo con esa petición, solicita que se le acceda al reconocimiento de la pensión gracia, porque está debidamente probado los tiempos anteriores de su vinculación como maestra territorial, pero a partir de que completó los 20 años de servicio. Y esos tiempos de servicio, en opinión del Ministerio Público, los cumplió el 1 de septiembre del 2006. Entonces la pensión debe ser reconocida a partir del 1 de septiembre del 2006
y liquidado con el 75% de los factores salariales devengados en el último año de la causación, esto es, entre el 1 de septiembre del 2005 al 30 de agosto del 2006. Una exhortación final para que la apoderada judicial de la UGGP le transmita a esta entidad. El Ministerio Público considera que en casos como el presente y en muchos otros, donde está fehacientemente probada los tiempos de servicio, tengan en cuenta la existencia de los precedentes jurisprudenciales y los apliquen, que no sigan causándole detrimento al patrimonio público, que recuerden que en estos procesos de llegar a perder van a ser condenados en costas, lo que significa que además de tener que pagar la pensión, pagar la indexación, ahora tienen que pagar costas, y esas costas corren a cuenta del bolsillo de los contribuyentes colombianos, y los administradores públicos deben ser en eso absolutamente sensatos. Si está probado como aparece aquí probado, y lo tenían esa prueba, no encontramos razonable el Ministerio Público que argumenten que no hay prueba para negar un derecho que, con nuestra opinión, debe ser reconocido, honorable magistrado, a partir del momento que cumplió los 20 años de servicio y no a partir del momento que haya cumplido los 50 años de edad. Escuchados los alegatos de las partes y el concepto del Ministerio Público, decretamos un receso de 10 minutos. Les pedimos el favor abandonar la sala mientras tanto para que podamos intercambiar ideas con el señor magistrado que integra esta sala conjuntamente con el suscrito a efectos de pronunciar seguidamente el fallo. Muy amable.